Hola, soy Elena de Audacia Abogados y en el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo prepararnos para el examen de estado de abogacía o el examen general de abogacía que tenemos al terminar tanto la carrera como el máster aquí en España. Empezamos. Una de las primeras dificultades que encontré yo al preparar mi examen final de estado fue el contenido. A pesar de que durante el máster nos están preparando para algunas de las asignaturas o digamos de los temas que se van a tocar en ese examen final de estado, no había encontrado o no se nos había presentado una lista exactamente con las materias que hay. Y la razón es que al parecer cada año el gobierno, al menos aquí, decide introducir algún tema nuevo, por lo que se hace imposible tener toda la certeza de qué es lo que nos va a caer. Así que lo que yo os recomiendo es que hagáis lo que hice yo, que es una preparación bastante grande, una preparación amplia de diferentes temas para que no os pille nada sin preparar, porque tened en cuenta que os jugáis mucho y que si no aprobáis este examen tenéis que ir al siguiente, que normalmente es 6 meses más tarde. Punto número 2. Lo que hay que hacer es elegir tanto la materia por la que nos vamos a presentar, que podéis elegir entre derecho civil, civil y mercantil van juntos, penal, laboral, administrativo. Yo elegí derecho civil. Mucha gente lo elige porque a lo largo de la carrera tenemos hasta 5 asignaturas de derecho civil, desde la introducción hasta obligaciones y contratos, familia, sucesiones, todo este tipo de cosas. Por lo que yo entiendo, o al menos yo me sentí mejor preparada para esta parte. Por no hablar de mercantil también, que entra lo que es la parte de derecho mercantil relacionado con concursal. Bien, una vez que hayamos elegido a qué materia vamos a dedicarle más esfuerzo, es decir, cuál va a ser nuestra parte específica, tenemos que preparar las dos. Eso es muy importante, tanto la parte general como la parte específica. En este punto 3 hablamos de no dejarse una de las dos partes. Algunos compañeros en la época en la que yo hice el examen decidieron prepararse la parte general y dejarse la parte específica del todo. La parte general incluye el Estatuto General de la Abogacía, el código deontológico y algunas preguntas, digamos, un poco de todo. La cuestión, a lo largo de los años lo que más había entrado era la ley de enjuiciamiento civil y el código civil, pero había años en los que habían entrado preguntas de ley de enjuiciamiento criminal y claro, quien no se haya preparado la parte penal, pues en esas preguntas no podía responder nada. Quien no había elegido la parte civil y no había repasado esa parte, imaginemos que había pensado en laboral, tampoco puede responder a esas preguntas que están en la parte general, no lo olvidemos. Por lo que yo os recomiendo no elegir simplemente preparar esa fase general, sino preparar tanto la general como la específica, porque nunca sabéis si os va a bastar con la nota del máster, la que lleváis, que son 3 puntos, más la de la parte específica, o si os va de la parte general que diga o de la parte específica, que es la que os hará falta, imaginaos, simplemente para llegar a ese aprobado. Este examen no lleva nota de por sí, es un apto o no apto. Realmente hay una nota que es la que deriva de la suma del máster y de estas dos partes del examen, pero es importante tener en cuenta que al no aprobarlo, como ya comentamos, os puede tocar llegar a esperar 6 meses para trabajar, para incorporaros al colegio de abogados y para comenzar vuestra vida profesional, simplemente por haber pecado de, digamos, imprudentes de haber preparado solamente una de las partes. Por lo que mi consejo es que os preparéis específica y general. Podéis elegir la que mejor os venga, tanto laboral como penal. Es una elección personal, sobre todo si ya habéis trabajado, que es lo normal, a lo largo del máster en un despacho haciendo prácticas. Lo normal es que hayáis profundizado un poquito más en alguna de las áreas, sea civil o penal, y digamos que con eso ya sentáis esa seguridad de haberlo visto también en la vida práctica y poder apostar más por esas preguntas. Tened en cuenta que las preguntas que vais a ver en el examen son tipo test. Algunas de ellas son prácticas con opciones de tipo test que tendréis que elegir, pero que sí tienen mucha relación con la vida práctica y que si no habéis estado en un despacho os va a costar bastante resolver, por lo que también os recomiendo, si tenéis la opción, hacer una pasantía antes
para estar mejor preparados y sobre todo tener esa confianza a la hora de enfrentar el examen. ¿Qué estudiar? En el punto 4 vamos a hablar de qué estudiar, porque al tener esa materia tan amplia, tenemos claro los códigos principales, que son el Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía, pero a partir de ahí, ¿qué estudiamos? En mi caso, yo estudié de principio a fin la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta también las preguntas de ejecución, porque entraban muchas preguntas de ejecución. Y es una cosa a la que no se le da mucha importancia tanto en la carrera como en el máster, pero que en la vida práctica también es muy importante para ver esa última fase de ejecutar las sentencias cuando no se ha hecho de forma voluntaria y que tiene esas preguntas relacionadas con embargos, cómo solicitarlo, luego preguntas de honorarios, jura de cuentas cuando los clientes no han pagado. Todo ese tipo de preguntas hay que prepararlas muy bien, por lo que yo os recomiendo un estudio integral. ¿Qué significa eso? Por un lado, estudiar la ley tal cual y esquematizarla para que se os quede. Aparte de la ley de enjuiciamiento civil, yo lo que estudié también era el Código Civil, artículo por artículo, digamos. No hablo de memoria, hablo esquematizando. Como ya os he hablado en otros de mis vídeos, que os voy a dejar un link aquí, sobre cómo estudiar en Derecho, lo importante en mi opinión siempre ha sido relacionar conceptos para que se nos queden para más tiempo, porque la memoria está bien para un tiempo, es decir, para el examen o para unos meses, pero para que el conocimiento se nos quede para siempre hay que estudiar esquematizando, entendiendo, haciendo unos ejemplos que después siempre estén ahí a nuestro servicio, digamos. Por lo que os recomiendo estudiaros las leyes. Después hay unos apuntes muy buenos que están circulando, que están hechos por un magistrado relacionados con exámenes anteriores y que tienen ejemplos de preguntas, pero también es un cúmulo tanto del Estatuto General como del Código Deontológico y de las preguntas que han caído sobre ello, aunque os recomiendo que también os estudiéis por un lado la ley y por otro lado esas preguntas. Finalmente, lo que yo hice después de todo ese estudio integral, digamos, puro, fue hacer los tests. Hay muchos tests que se pueden hacer, tanto de los exámenes que están de dominio público publicados de los años anteriores, son exámenes como el carnet de conducir, vamos a llamarlo, tipo test con preguntas, múltiple respuesta, a veces se repiten, a veces no, pero cuantas más hagamos, más confianza tendremos y más opciones sabremos. Así que os recomiendo finalmente, cuando terminéis de hacer ese estudio fuerte, que os compréis un libro de test, que los hay de diferentes editoriales. Si queréis os puedo dejar un link aquí abajo para que veáis ya hasta dónde estáis con vuestro estudio y que os hayáis preparado con meses. La gente que dice, bueno, yo me voy a poner a estudiar cuando salga la fecha del examen. A mí eso me parece temerario, porque es cierto que es algo que ya llevamos estudiando mucho tiempo durante el máster, que se supone que las leyes más o menos las venimos manejando desde la carrera, pero es un estudio, en mi opinión, al menos el que yo preparé, más integral y más largo, por lo que os recomiendo que estéis estudiando durante el segundo año del máster y que os preparéis aún antes de que llegue la fecha del examen o de que salga la convocatoria del examen. No penséis que se os va a olvidar por la forma de estudio que os comento. No se trata de memorizar y olvidar, sino de relacionar conceptos, porque es lo que vais a utilizar en la vida práctica, porque el día de mañana os va a tocar hacer una jura de cuentas o preparar unos honorarios o una hoja de encargo, y si no lo sabéis, pues no os va a servir de nada, vais a tener que buscarlo de nuevo y perder el tiempo. Por lo que os recomiendo realmente estudiar bien esta parte, porque es una cosa que os va a ser muy útil. Bueno, llegamos al punto número 5 y uno de los más importantes: cómo mantener los nervios a raya. Muchas veces ocurre que cuando llegamos al examen no sabemos, sobre todo en tiempos de pandemia, si va a ser un examen online o va a ser de forma presencial. Si es online, tampoco, que la gente no se sienta muy tranquila de que se pueda copiar, porque realmente no da tiempo a nada. Las preguntas son más complicadas, se exige que esté encendida la cámara y el micrófono o una de las dos cosas, por lo que ni podemos copiar, ni tenemos tiempo de hablar con los amigos, ni de abrir los libros y verlo, porque las exigencias y las medidas de seguridad son muchas, por lo que para no tener ese estrés y tener los nervios controlados son los pasos de antes que os he indicado: estudiar bien,
preparar la materia, saber qué preguntas nos van a caer y en ese momento vamos a llegar con tranquilidad para cumplir con el horario que tenemos, porque en mi caso yo respondí a no todas las preguntas, me dejé unas 10 de las 75 y las que respondí había algunas que estaban bien y había otras que estaban mal, por lo que hay que tener en cuenta que a pesar de el estudio y nuestra serenidad, tenemos que saber que puede haber un margen de error, por lo que hay que prepararse a conciencia. Es el último gran examen para prepararse, a no ser que vayáis a hacer después la oposición, así que os lo recomiendo, es un esfuerzo que os va a merecer la pena y que os va a ayudar mucho. Espero que este vídeo os haya servido, no olvidéis suscribiros y darle a like y os espero. Soy Elena de Audacia Abogados.